Gracias Virtual Educa por esta invitación. Hoy día estoy, como diría Laura Antón, relaxed fit. La verdad es que nos trataron tan bien y con tanta comida que hoy día estaba un poco apretada la ropa, así que dije, vamos de una vez a cambiar esto. En realidad no es el pequeño gigante, porque cualquiera es un pequeño gigante, pero ser un gigante pequeño, eso sí es una paradoja y se refiere obviamente a América Latina, que siendo un gigante se porta como pequeño. Es un capítulo de este libro que fue presentado ayer y que ya por lo menos a todas mis redes ya lo repartí masivamente. Este es el secreto de la educación, el secreto de la conducta humana, el secreto de todo. Mens agitat molem, de la Eneida, de Virgilio, y el espíritu anima la materia, que en la práctica significa de que todo comienza por un intangible. Para dar este paso hay un intangible aquí adentro. Este edificio estupendo, un arquitecto. El que diseñó ese asiento, un arquitecto. El que escribió ese letrero, todo es un intangible. Y nosotros la educación básica es básicamente intangibles. Nosotros damos conocimiento, pero la parte modélica y las otras partes de la educación básicamente son para formar intangibles. Formamos constructores de futuro. Y en la universidad, cuando ya a los 16 años se completa la formación cerebral para manejar todo lo cognitivo superior, ahí comienza una forma distinta. La educación superior lo que hace, nos lleva a gestionar el mundo, a construir futuros, a modelar, alfareros del futuro. Mens agitat molem terminó siendo en la Escuela Superior de Guerra del Perú, que mi padre dirigió, es el lema de la escuela, puesto en el año 54, para recordarle a todos los que van a estudiar ahí que la estrategia y la táctica es una habilidad fundada en intangibles. Este gran debate que también planteó Laura hace un rato, es una época de cambios, es un tiempo de cambio, es un cambio de tiempo. Bueno, yo como soy don Contreras, ninguno de los dos, ¿no? Estamos en una metamorfosis. Y la metamorfosis generalmente se caracteriza porque el que está en el proceso no se da cuenta que está en ese proceso. La metamorfosis es un tipo de cambio especial. Es un cambio en que todo cambia, es amplio, es complejo, porque adentro del cambio hay subcambios y no tiene derecho de autor, no te preocupes, después me la pides y te la mando completa. Rápido está en letras más grandes porque es súper rápido. Nunca hemos visto algo como lo que está sucediendo ahora, pero tiene una característica espectacular, que no tiene una secuencia lógica. No es 1, 2, 3, 4, es 1, 120, 18, 43, 2, ¿no? Entonces la gente se asusta. Y entonces Tomás Miklos en el libro sostiene las 3 C de Tomás, que es la complejidad, que nadie entiende, el caos que pone nervioso a todo el mundo y las contradicciones y los conflictos que se van a ver. Dice, en mi país todos los días hay un conflicto. ¿Qué esperas? Estás en una metamorfosis. Entonces, y con letras negras para que quede claro que nos referimos a cuestiones negativas, ¿no? Incertidumbre, temor, desconfianza, pero que se traducen en la práctica en esto. Esta es una encuesta que sale todos los meses. ¿Qué le preocupa al mundo? Uno pone el mes y entra a la encuesta. Ustedes ven, ¿está en la dirección correcta o incorrecta? Caray, qué vergüenza, mira dónde está mi país, abajo en la cola. Colombia saltó 20 puntos a la hora que terminó su proceso electoral y uno dice, bueno, estamos, como decimos en el Perú, hasta el perno, re mal, estamos, ya no. No, esto es lo que uno espera encontrar en una metamorfosis. Que la gente no se dé cuenta que está en una metamorfosis y que todos estén asustados y que todos piensen que vamos mal. Entonces, cuando esto sucede en una época en que todo está tranquilo, eso está mal. Pero en esta época, que es un principio de siglo, está bien.
Y significa que esa metamorfosis no la vamos a dejar seguir inexorablemente, sino que podemos actuar sobre ella. Y la actuación en una situación como esta es el conocimiento, es como el capitán en la tormenta. Él sabe cómo resolver el tema. Houston, we have a problem. El astronauta sabía cómo resolver el problema, no lo resolvieron los de Houston, porque el tipo conocía. Entonces, no es que el conocimiento, tiene una frase estupenda, lo único más importante en un tiempo de crisis, ese es parafraseo, que el conocimiento es la imaginación, el intangible. O sea, ¿de dónde vas a sacar tú lo que tienes que hacer para resolver? Y ustedes saben que hoy día en una entrevista personal ya ni le miran el currículum. Simplemente la primera pregunta, o por ahí va encajonada, es, a ver, no con esas palabras, el análisis del entorno. Porque si esa persona que quiere que lo contraten en vez de los otros 99, tiene que convencer al que lo va a contratar que él va a salvar a la compañía. Hoy día el problema en esta serie de eventos que he descrito es conseguir personas que sepan qué hacer cuando nadie sabe qué hacer. Vamos a echar una mirada a la cuestión internacional. Este era el mapamundi, estos son los mapamundi más común que hay en Google, ¿no es cierto? Hasta noviembre del 89, el Atlántico al centro, nada se movía, un mundo aburrido después de las guerras mundiales. Recuerden que a principio del siglo hubo el crack del 29, la gripe española, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Eso era, digamos, un mundo para una gelatina. Ahora es una gelatina, pero en un terremoto grado 9. Así estamos. Cayó el muro de Berlín y en esa misma semana se fundó la Asociación Asia-Pacífico, el APEC, es decir, toda la economía, se puso la primera piedra para que se moviera hacia el Pacífico y se cayó el muro, o sea, cambió la redistribución del poder y cambió la bipolaridad. Y el Océano Pacífico pasó a ser el centro. El Océano Pacífico se ha desarrollado y están todos los organismos económicos, el AUKUS del año pasado, ¿no es cierto?, donde Australia, Reino Unido y Estados Unidos, donde los gringos le dan submarinos nucleares sin capacidad para disparar misiles a los australianos, el Quad, que son los 4 países que se han puesto de acuerdo para vigilar sobre todo el Indo-Pacífico, y los 5 ojos, que son los 5 países que manejan y dirigen el ciberespacio. Imagínense, todo lo inmaterial está ahí guardado. El único país que tiene capacidad para sus 7 capacidades completas es Estados Unidos. Y resulta que América Latina está ahí al medio, entre el Atlántico y el Pacífico. Y ha pasado con este proceso que en el 25 dura 33 años, del 89 al 25 son 30. Y pongo el 25 porque el 25 marca una serie de cambios. Por ejemplo, que en el año 2000 la clase media china era 2% y en el 2025 la clase media china va a ser 80%. Es decir, una revolución total del mercado de alimentos, porque la clase media, cuando se convierte en clase media, pasa de comer una alita de pollo a un cuartito, medio pollo. O sea, hay una revolución alimenticia, por eso China compra minas de cobre y de hierro en América Latina, con la plata que gana con sus balanzas comerciales positivas, ¿no? Saca dólares de un país y compra en América Latina hierro, cobre, harineras de pescado para alimentar a los animales que tienen que alimentar esa clase media, y cuando pueden compran tierra cultivable porque no tienen tierra cultivable suficiente. Pero nosotros sí. O sea, ahí ya está el negocio, que la minería, que el esto, que el otro. Pero si hoy día es el primer exportador de alimentos a América Latina. Si nos pusiéramos de acuerdo los países, sería totalmente distinto. Ya tendríamos, como quien dice, más dinero que los países árabes con su petróleo. Entonces, América Latina ha pasado de una bioceanidad geográfica, obvia, natural, a una bioceanidad estratégica.
Y ninguna cancillería en América Latina tiene una agenda de bioceanidad estratégica. Un gigante que se porta como pequeño. Entonces, un mundo totalmente distinto al que había antes en la caída del muro, y nosotros estamos en un papel protagónico. Obviamente, hay países que sí tienen una mirada estratégica del mundo. 17 países megadiversos, ahí hay 9 en América, 8 latinoamericanos, 3 son de la Alianza del Pacífico, Colombia, México y Perú. Es decir, nosotros tenemos 1/3 del agua dulce del país, tenemos esta gran biodiversidad, tenemos el 25% de la mejor tierra cultivable del mundo y no nos ponemos de acuerdo para alimentar a la clase media mundial. Entonces es una cuestión de locos. Uno le pregunta en las cancillerías, esa agenda no existe en la región. Es como sacarse, pues el otro día, ¿no? Un fulano se sacó $1.900 millones en el Powerball. Dije, pobrecito, decía uno, ¿no? Qué pena que no fui yo, dice uno, pero dice, pobrecito, porque se va a volver loco. Se va a volver loco, definitivamente. Una vez mi familia se sacó un sorteo de comprante pago y me llegaron las cartas más increíbles, las fábulas más tremendas pidiendo dinero. Y me da pena no haberlas guardado, hubiera sido una publicación extraordinaria. ¿Funciona? Sí, funciona. Mientras nosotros no hacemos nada, los chinos se han llevado todos los puertos principales de América Latina. México, que es el gran país bioceánico de América Latina, le ha dado sus 3 puertos del Pacífico y su puerto del Atlántico. Panamá le ha dado sus 2 puertos, Atlántico y Pacífico. Nosotros le hemos dado un superpuerto que tiene puerto seco, una cosa gigante. Colombia no le va a dar ningún puerto, les garantizo, porque ellos tienen una mirada estratégica. Ellos tienen, pues son los bioceánicos de Sudamérica. China tiene 100 puertos en 60 países. Tienen el Pireo, que está al centro del Mediterráneo, que ha sido siempre un puerto estratégico. Roberto, quieren Tangermet, o sea, quieren la mitad del estrecho de Gibraltar. Así que españoles, cuidado, Algeciras no se vende, ni se presta, ni se alquila, ni nada, ¿no? Porque es la otra mitad, ¿no? Entonces, eso estuve en Marruecos, en un evento de la Academia del Reino de Marruecos sobre geopolítica y geoestrategia del Mediterráneo. Claro, uno está acostumbrado a ver que ahí en el Pacífico hay un conflicto hegemónico entre China y Estados Unidos con sus aliados, y uno como que no. De repente me encontré sentado en las sillas voladoras, la montaña rusa, ahí estaba ahí al medio, era fascinante, ¿no? Dice, le tengo miedo a la montaña rusa, uno está fascinante. O sea, las cosas que... Y casualmente, era un profesor italiano de la Universidad de Pekín, que dijo, ahí está grabado en internet, al que quiera ver, el conflicto hegemónico que hay en el mundo entre China y Estados Unidos, en la cual América Latina es como si fuera un espectador y no un protagonista, teniendo todo para ser un protagonista, porque está en metamorfosis. No le pedimos que se porte como una mariposa real, y porque está en otra fase. Así nos ven, este es de ahorita, de octubre del 22, se juntó un grupo de cientistas rusos y de cientistas estadounidenses para calcular y proyectar cuál es el poder económico mundial hasta el año 100. Entonces, como ustedes ven aquí, China va a decrecer población, India va a subir y el gran poder económico va a estar en el África subsahariana. Pero fascinante cómo nos ven los chinos. Brasil, perdón, este grupo de estudio, Brasil, México y el resto de Sudamérica. No nos ven como un gigante, nos ven como partes de un sitio en que cada uno se mueve en una forma distinta. Es simplemente la demostración de que sí somos en este momento los latinoamericanos
un gigante pequeño. Un gigante pequeño que en el informe sigue pues como el territorio más desigual de la Tierra, lo cual significa el más injusto, el de mayor número de creyentes, pero al mismo tiempo el más injusto. Significa que hay un problema en la creación de intangibles en América Latina. Y aquí tienen ustedes del Latinobarómetro 2001, 192 millones de personas a las que le falta comida para alimentarse, 300 millones de personas que sienten que ganan menos de lo que necesitan para cubrir sus gastos, 83 millones de personas que recibían subsidio prepandemia, se ha triplicado a la pospandemia. Esto es un problema, porque estas son transferencias no condicionadas, y es decir, menos pobre, pero menos libre, más dependiente del poder económico, que es exactamente lo contrario que se necesita. Un dirigente democrático, yo quiero que sea menos pobre el pobre, pero que sea más libre. Esta es la situación. O sea, ¿y qué sucede en una situación como esta? Bueno, 25% de los ciudadanos de América Latina ha experimentado práctica de compra de votos. Oye, esta transparencia es hecha con mucho cariño para una situación que se dio ayer en la presentación de Cardiel. No sé si habrá venido la funcionaria a la cual invité gentilmente. Pero mientras más transferencias, más posibilidades de que se quiebre esta cuestión. Y por esto tiene una explicación y dónde es que hay que actuar. Bueno, acá están en la parte más roja del cuadro de corrupción los países latinoamericanos, el segundo territorio más corrupto y el primer territorio más injusto de la Tierra, pero el que tiene el mayor valor geoestratégico en este momento. Significa de que todos debieran meter el hombro para poder hacer un contrapeso a este poder hegemónico que China está dispuesto a recuperar luego de 150 años de haberlo perdido. Percepción de corrupción, bueno, ahí está otra vez mi país, ¿no? Lamentablemente el presidente tiene 51 carpetas fiscales de investigación y una Corte Suprema que ha dicho que sí se le puede investigar. Y aquí está el principal impulsor clave de intenciones de emigrar, es las condiciones económicas de las personas. Y miren ustedes, aquí tienen entre el año 18, 19 y el 21 los cambios tremendos que han habido en algunos países, 30%, 62%, México 25 a 55, Perú de 30 a 73, porque éramos el país mejor preparado económicamente en la pandemia y fuimos el del mayor número de muertos, y ya comenzaron las acciones para los que tomaron las decisiones de eso entonces. Y yo digo, pero ¿por qué tantas malas noticias nos viene a contar Solari? ¿Qué pasa? Solamente para mostrarle que el gigante que se porta como pequeño, sí se pueden tomar decisiones para que sea un verdadero gigante que tenga un rol en ese juego mundial de poder. Cuando hay situaciones como las que he descrito, la gente se va. Somos un continente que expulsa población. Y hasta el año 2008 expulsábamos a Europa. Pero es impresionante, la Organización Mundial de Migraciones de las Naciones Unidas, a partir del 2008 hay una migración en espejo de Europa hacia América Latina. Entonces, miren ustedes, todos los países, con excepción de Chile y Costa Rica, son expulsores de población. Y eso tiene una razón. Y aquí viene el tratamiento. El índice de efectividad o de eficacia del gobierno, la mayoría de los estados están jalados. Y están jalados en políticas públicas. Este es el monumento a la Reina Victoria. Y no es casualidad que le han puesto, en un lado está la verdad representada, al costado está la verdad me lleva a la justicia. Yo una vez que establezco la injusticia, que es la verdad, la cambio, necesita constancia y necesita coraje. Cuando uno hace políticas públicas tiene que enfrentarse
a gente que va a hacerle operaciones de medios, que le van a hacer investigaciones, le van a hacer denuncias penales, porque cambiar el mundo significa afectar los intereses de los que no quieren que cambie. El sistema electoral mexicano ha cambiado gracias al coraje de los funcionarios que están en el Instituto Nacional Electoral, que participa del libro que hemos hecho. Entonces, estas cuestiones son fundamentales. Todo el mundo pasa y nadie se da cuenta que están representando las imágenes. Y ese tipo, que no era pues un gestor público, sino un escultor, puso muy bien las cuestiones. Como ustedes pueden ver acá, intangibles. No hay forma de resolver un tema en ninguna parte del mundo sin apoyarse en los intangibles. Bajo esta fórmula clásica, que es observar la realidad, es decir, definir la verdad de lo que está sucediendo, procesarla junto con los principios y valores y en un tiempo exacto, porque cuando uno hace gestión pública educativa, administrativa, de cualquier tipo, tiene que saber el cómo. Llama a los que tienen maestría, a los especialistas. Pero una persona que dirige, si no sabe qué hacer, cuándo hacerlo y dónde hacerlo, mejor que renuncie. Y si está en ese puesto, la culpa es del que lo nombró y del que aceptó. El qué, el cuándo y el dónde es el secreto del cambio del mundo. Este es el estudio del año 2015 que se hizo del 96 al 12, varios años, y tienen ustedes el Estado latinoamericano, el Estado africano, el europeo, Estados Unidos y Canadá. ¿Y cuál es la diferencia de estas dos situaciones? Que el Estado europeo y de América del Norte tienen una sociedad civil estructurada. Entonces, en esos países el Estado dirige la cuestión pública, la sociedad civil dirige el país. En América Latina es al revés. El Estado dirige la cuestión pública y dirige el país. Por eso, pues, es injusto y corrupto. Porque al no haber sociedad, la sociedad civil no es el contrapeso. La sociedad civil, a través de las asociaciones civiles, las fundaciones, es la que le dice al Estado, por ahí no puedes ir. Y cuando hay elecciones, en Alemania, en Francia, en España, las asociaciones civiles sin fines de lucro son visitadas por los candidatos, porque una asociación de defensa del consumidor dice, vamos a votar por este partido, y el partido se convierte, los diputados de la asociación, y de la otra asociación, y de la otra asociación. Entonces, la primera tarea para ordenar América Latina es hacer una sociedad civil, y la sociedad civil no son las organizaciones no gubernamentales, porque se reciben plata foránea para hacer la agenda del cooperante en América Latina, no la agenda que el país necesita. Entonces, ahí están las recetas en el libro, que está sin costo, ya lo pueden ustedes bajar, pero no hay forma de arreglar América Latina si se queda con esta fórmula de un Estado que decide todo. Cuando esto sucede, entonces es el normativismo. Todo se hace mediante una norma, ordenanza municipal, ley, proyecto de ley, lo que sea. Todos son normas, 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 está saturado de normas y la mayoría de las normas son ineficaces, no sirven para nada. Y esto produce en la política un tema. Esto me encanta, esta parte. Ya vamos a terminar. Estos son los partidos políticos en un país latinoamericano y de repente en algún país europeo. ¿Por qué no? Why not, como dicen los gringos. Este es un candidato que está diciendo, súbase, vote por nosotros, súbase a mi micro, súbase a mi bus, el paraíso terrenal nos espera. Entonces se suben, ¿no es cierto?, al bus, pasan 4, 5, 6 años, nada cambia. Van al siguiente, así cada periodo presidencial. Son los mismos electores desde que cayó el muro de Berlín que votan por presidentes de derecha, de izquierda, de centroizquierda. Son los mismos que van votando. Y van votando porque ante la necesidad buscan quien les resuelva. ¿Qué ha pasado? Que se ha generado en la región una crisis de ausencia de mayorías. En el libro solo están descritos estos 3 casos.
Pero estos son el número total de electores, los votos y el porcentaje. Este es Ecuador, Perú, Chile, este es Colombia y finalmente Brasil. Todos electos por las minorías, pero se portan como si hubieran ganado con 70% en primera vuelta y hacen la agenda de este porcentaje y no la agenda de la mayoría. Está descrito en el Latinobarómetro. Y esto obviamente no se resuelve con, vamos, ¿qué hacen los que ven pero no pueden ver lo que no se ve? El secreto de dirigir es ver lo que no se puede ver, que es un intangible. Entonces, reforma política, lo que le decía ayer, ¿no? Ayer alguien dijo, no, en México se va a hacer esta reforma política, porque esto... Y yo dije, eso es exactamente lo que no hay que hacer. Hoy día, en una etapa de metamorfosis, si no identifica que el neumático se ha bajado, va a ir a comprar una batería porque ya no puede caminar más. Ese es el error clásico. Entonces, esto no es reforma política, eso es sociedad civil. Necesita hacer en 10 años ir a una sociedad civil impecable. Y ojo, no es cierto que América Latina se está pintando de rojo y que los gobiernos son de izquierda porque son ideologizados. No. Ganan los que hacen oposición. O sea, como el micro falla, el que está atrás en el siguiente bus es opositor y él gana. Aquí está claro. Derecha sustituidos por izquierda, izquierda sustituidos por derecha. Ahí está. Del año 18 al año 22 se ha cumplido al pie. Esta es una cuestión que hizo una persona y lo colgó en su página de Twitter y a la hora que se une con lo otro sí tiene una lógica. Y esta es la receta que está en el libro, ¿no? Población es poder, América Latina deja que se vaya la población. Multilateralismo latinoamericano, porque, ojo, cuando China habla del multilateralismo, habla de su multilateralismo. Yo soy el dueño de los puertos, yo soy aquí, yo hago esto, yo hago lo otro. Cuando los gringos hablan de multilateralismo, hablan del suyo. Cuando la Unión Europea habla del suyo, hablan del suyo. Y América Latina necesita un multilateralismo, esa es parte de la agenda. Una política común hacia el Océano Pacífico y que es lo más interesante, que por razones históricas hay una ligazón, como mi pierna con el tronco, entre Europa y América, sobre todo América Latina. Entonces, ahí hay una sociedad hasta principios de la década anterior, la década primera de este siglo, la Unión Europea ha sido el primer proveedor de inversión extranjera directa. Pero muchos países no tienen una visión estratégica. España, lo primero que hizo, cayó el muro, fue América Latina, finanzas, energía y comunicaciones, full estrategia. Pero Italia, que tenía la otra compañía de comunicaciones, vendió a Claro Mexicano y se quedó solo con Brasil por el mayor volumen de población, no visión estratégica. Eso tampoco es del libro, porque el libro se publicó y hay cosas nuevas. No más gobiernos reactivos, gobernanza de innovación anticipatoria. Un gobierno anticipatorio es un gobierno que diseña intencionalmente el futuro. Educación, solo vamos a hacer un par de líneas sobre la parte de la educación, porque se trata de Virtual Educa, y luego la descentralización económica productiva para modificar totalmente la estructura de los ingresos. Eso está descrito totalmente en el libro, así que le vamos a echar no un par de dentelladas, sino unas caricias a la parte educativa para que se vea. Este es Klein, que fuera presidente del Consejo para la Estrategia Global de los Estados Unidos, que él en el año 94 publicó un libro chiquito, El poder de las naciones en los 90s, y se refiere, y ahí anticipa que en el año 20, porque dice, en los siguientes 25 años los países más poblados de la Tierra serán automáticamente los más poderosos. Se ha cumplido. ¿Y por qué dice eso? Porque la población ocupa el territorio, la población constituye el ejército, la población extrae los recursos, la población mueve la industria y la población contiene los intangibles de una nación. Y aquí es donde él
el sentimiento, las habilidades, las tradiciones, el espíritu, la educación, la competencia, etcétera, son más importantes que los activos de una nación, ¿no? Porque son los que van a mover. Pero uno puede destruir los intangibles. Es un libro que revela paso por paso, es tipo novela de los 70, así de grueso, cómo se radicó la enseñanza moral en la educación pública estadounidense. O sea que sí se puede hacerse. En el año 92 hubo una reforma educativa por los organismos internacionales en América Latina en que se eliminó la educación humanista o socioformativa. La diferencia entre socioformativo y humanista es que la socioformativa es forma para ser de la sociedad. La humanista hace eso, pero basada en el valor de la persona y en el valor de los demás. Y obviamente se eliminaron todas estas asignaturas que pasaron, si uno las mira, pero ¿cómo puedes eliminar educación, pero en historia nacional, historia universal y los metes mezclado por aquí con otra cosa? Obviamente estás diluyendo. Y lo más importante aquí fue que desde el año 92, que son 30 años, si yo mañana reinstalo esta formación, esta educación, tienen que pasar 12 para la primera promoción. Estamos hablando de 42 años. Es obvio que los que metieron esta reforma sabían lo que esto iba a provocar. Y cuando uno desvaloriza a la persona, automáticamente desvaloriza a los otros. Al desvalorizar a los otros, sustrae de la conducta humana, del niño, imagínense lo terrible, la donación personal. Sustrae a continuación el compromiso hacia los otros, la responsabilidad hacia los otros y finalmente la fraternidad, que es un elemento sustancial para construir justicia. Y esta es la parte cognitiva. Hay una parte en intangibles y esta es una parte cognitiva. Este es David Autor y colaboradores estudiaron las destrezas laborales desde el año 60 hasta el año 2000. Como vieron que la tendencia era espectacular, lo estiraron 10 años más. Las destrezas cognitivas, la última destreza. O sea, ya no importa cuánto sabes, sino qué sabes hacer con lo que sabes. Arriba, relaciones interpersonales. Humanismo al galope, así se llama. El humanismo está entrando, porque no se puede ir contra la naturaleza humana, y aquí está analítica. Es decir, todos los empleos hoy día demandados en el hemisferio norte requieren funciones cognitivas superiores. Todos. Analítica significa ver lo que no se ve. Este es el desarrollo, las curvas de desarrollo cerebral. Primero las vías sensoriales, luego el lenguaje. Y esta es la parte de las funciones cognitivas superiores que se completan alrededor de los 15, 16 años. Hay gente. Hay sitios en América Latina donde a chicos de 7 y 8, 6 y 7, se les enseñan cosas que necesitan una integridad en la capacidad de juicio, de la capacidad de entendimiento. Eso está sucediendo en la región. Ministerios de educación capturados, ¿no? Nadie sabe, bueno, sí sabemos por qué razón. No traten de leer eso. Yo les cuento que dice, estas estrellitas son los países latinoamericanos al final de la prueba PISA. Igualito. Estos son los países latinoamericanos. ¿Y qué mide la prueba PISA? Comprensión lectora y entendimiento de los problemas de aritmética. Pero si esos chicos están con anemia menor de 36 meses, tienen dañadas las funciones cognitivas superiores. Y si tienen, esta es la curva de anemia, no he conseguido una más nueva, esta creo que es del año 15, 61% Bolivia. Yo tengo en mi país territorios de 80%. Y justo el país que menos anemia tiene es el que más arriba está en la prueba PISA. Es decir, hay una relación directa, obviamente, entre la anemia de falta de hierro en menos de 36 meses y la posición. Es decir, si nosotros queremos construir futuro o tener estudiantes que construyan futuro, es obvio que
el problema de la prueba PISA, y esto es lo fascinante, no es un problema pedagógico, es un problema de daño cerebral mínimo y de afectación de las funciones cognitivas superiores por mala nutrición en un territorio injusto. Y obviamente esto también tiene caminos de solución. Pero un mundo nuevo, del 89 al 2025, y nosotros deberíamos colaborar todos para que el gigante se convierta en un gigante. Esto ya lo mencioné. Esta es una frase con la que está entre la página 20 y 41, que es parte del artículo. Los mayores efectos son en los intangibles. Cuando uno hace cambios, cuando uno construye justicia en un país, no es solamente para resolver las cuestiones objetivas, sino es para resolver las cuestiones, hacer desaparecer la incertidumbre en un pobre, restaurar la dignidad personal, caminar con la frente en alto. Cuestiones que mucha gente en el mundo no tiene y en la región también. Por eso es que Virtual Educa consideró importante hacer este libro, donde están los diagnósticos. Acá solo hemos revisado un poco la cuestión educativa, pero fíjense, es educativa en los intangibles y educativa en las cuestiones cognitivas superiores, que son precisamente las que cuando llega a la educación superior o a la vida laboral de esa persona, van a hacer que sea distinto. Para hacer el mundo distinto se necesita o mirar lo distinto o ser distinto. Entonces, la educación consiste en hacer distintos a nuestros estudiantes por la vía del asombro. Un maestro que no asombra a sus estudiantes a través de la educación, acá está el maestro de los maestros, Roberto, que nos contó su invento de Marconi TSI. Es un ejemplo de cómo una creatividad donde no hay nada, uno que es distinto hace algo distinto y cambia las cosas para que sean distintas. Yo lo escuchaba, ¿cuántos éramos? Creo que 8 en la sala, pero es así y me asombraba de que una vez más vemos como una persona sencilla ahí en Emilia Romagna, bueno, la parte más rica de Italia, dentro de la pobreza que tiene los maestros y la enseñanza, podía hacer un cambio con un impacto fabuloso solamente observando, discerniendo y actuando. Lo que hemos dicho hace un minuto. Entonces, esta conversión de la oruga a la mariposa monarca, ¿dónde está América Latina? Está aquí, en mi modesta opinión, aquí. Pero va a llegar a esto en el siglo XXI, no tengo dudas. Y hay 1 o 2 países que van a ser como los faros, los estandartes que van a dirigir ese proceso. Confío en que Panamá sea uno de ellos, son los dueños del canal. Los chinos han querido construirse al costadito otro canal. Eso ya es el colmo de la audacia hegemónica. Bueno. Espero verlos en Machu Picchu. Muchas gracias.